Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fandos, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Y hoy os traigo un vídeo de comparación, aprovechando que estamos en el parón de selecciones, vamos a comparar la España de 2008 con la España de 2024. Pues vamos allá con este vídeo de comparación, el primero que os traigo aquí por el canal, en el que vamos a comparar, como decía anteriormente, la España que fue campeona en 2008 ante Alemania con la España que fue campeona hace poco más de un año ante Inglaterra. Pero antes de ello vamos a colocarnos por nuestro setup habitual para tener a nuestra derecha el 11 que vamos a ir conformando entre las dos selecciones. Y ahora que ya estamos por aquí, vamos a comenzar, obviamente desde la portería, vamos a formar en un 4-2-3-1, como era el sistema táctico que utilizó en parte Luis Aragonés y como era también el que utilizó Luis de la Fuente en la última Eurocopa. La dinámica va a ser muy sencilla, vamos a comparar los dos jugadores posición por posición desde la portería hasta la delantera, eso sí, remarcando un poquito que vamos a tener también bastante en cuenta y va a ser uno de los factores primordiales a la hora de decidir entre un jugador y el otro, el rendimiento en ese momento actual. Es decir, no valoraremos toda la carrera del jugador, porque si no, en el caso de 2008 partirían con ventaja, ya que son jugadores retirados y ya han tenido toda la carrera por delante, sino que analizaremos el momento exacto en el que se encontraban. Es difícil de hacer, obviamente, es hacer un ejercicio de retrospectiva, pero le daremos importancia a ese momento en el que se encontraban los jugadores en 2008 y también al rendimiento que tuvieron en ese momento concreto en la Eurocopa de 2008. Haremos exactamente lo mismo con los jugadores de 2024 y le daremos especial importancia y especial énfasis al rendimiento que tuvieron en esta última Eurocopa. Así que una vez explicadas las reglas, vamos a empezar ya con la portería, en el que tenemos el primer duelo entre Iker Casillas y Unai Simón, y en el que creo que la verdad es uno de los duelos más fáciles de decidir. Obviamente Unai Simón lleva años haciéndolo bien en la selección española, desde hace varios torneos es el portero titular, tanto para Luis de la Fuente como anteriormente para Luis Enrique, pero creo que Iker Casillas estaba un par de peldaños por encima. En aquel momento, en 2008, ya llevaba temporadas siendo el portero titular de la selección, haciéndolo muy bien en el Real Madrid, de hecho siendo uno de los jugadores más destacados con el conjunto blanco en toda esa década, y creo que en la portería, obviamente, Iker Casillas va a ser el portero que vamos a seleccionar. Pasamos a la línea defensiva y lo hacemos desde el lateral derecho. Una de las posiciones más complicadas entre dos jugadores que tienen ciertos paralelismos como son Sergio Ramos y Dani Carvajal. En aquel momento recordamos que Sergio Ramos empezó su carrera como lateral diestro para después, posteriormente, pasar a ser central, pero que en aquel torneo actuó en la posición de lateral, lo haría así también en el Mundial de 2010, y enfrente tiene a un Dani Carvajal que llegó a la Eurocopa totalmente consagrado. La verdad es que es uno de los duelos más complicados. Cabe recordar que Sergio Ramos ya era un jugador de mucho caché, el Madrid había pagado una cifra importante por él para llevárselo del Sevilla alrededor de 2004-2005, ahora no recuerdo exactamente de memoria, y que son dos futbolistas que se caracterizan porque defensivamente han sido muy importantes para sus esquemas, aunque también ofensivamente creo que están un poco infravalorados en sus carreras. Sergio Ramos era un lateral que tenía bastante llegada al área rival, y Dani Carvajal formó una sinergia espectacular en la Eurocopa 2024, entendiendo muy bien en qué momentos debía cubrir, en qué momentos debía doblar por dentro, sobre todo a Lamine Yamal, y cuándo debía hacer simplemente coberturas para que fuera el de Rocafonda el que se jugara todas las acciones ofensivas. Es uno de los duelos más complicados y más difíciles de dirimir, pero por muy poquito y porque creo que Sergio Ramos luego acabó teniendo una mejora en su carrera como central, en este momento concreto me quedo con Dani Carvajal. Nos vamos ya a la posición de central y en el central diestro tenemos la comparación entre Carles Puyol y Robin Lenormand. Igual que he dicho en la portería, creo que es una de las comparaciones en las que es más sencillo quedarnos con uno o con otro. Es cierto, y creo que hay que recordar, porque a veces se le hace de menos al papel de Lenormand en la Eurocopa, que fue muy importante y que creo que tuvo una gran actuación de principio a fin, pero obviamente Carles Puyol era uno de los corazones de aquella selección de 2008, importantísimo en todo momento, lideraba la zaga porque era el central dominante. Ahora hablaremos de quién la acompañaba en aquella pareja de centrales, que creo que es un jugador un poquito menos recordado, pero creo que no hace falta debatir muchísimo más. Creo que es una de las posiciones en las que se entiende más la decisión y que no hace falta argumentarla. Me quedo obviamente con Carles Puyol. Y acompañándole en la pareja de centrales tenemos un duelo entre Carlos Marchena y Aymeric Laporte. Uno de los duelos que, igual que ha pasado con el lateral diestro, creo que son bastante complicados. Cabe recordar, para los que sean más jóvenes,
que Carlos Marchena era un futbolista muy contrastado en aquel momento, jugaba en el Valencia, uno de los equipos punteros de la liga, aunque alguno de los más jóvenes que estéis viendo este vídeo os cueste de entender, el Valencia en aquella época era un auténtico equipazo, después veremos algún jugador más del conjunto che que poblaba esta selección, y en el caso de Aymeric Laporte, pese a estar ya en Arabia, un jugador que dio un grandísimo rendimiento durante la Eurocopa. Es un duelo bastante difícil, creo que se infravalora un poco el paso de Marchena por la selección, pero pese a ello, y por el grandísimo rendimiento que tuvo Laporte en la Eurocopa, yo me quedo con el defensa actualmente en el Athletic Club, Aymeric Laporte. Y cerramos la línea defensiva con el lateral zurdo, con Joan Capdevila y con Marc Cucurella. Una posición también entre dos futbolistas que quizás son más igualados de lo que la gente se imagina. Es cierto que Marc Cucurella, quizá con más caché por el tema de jugar en la Premier League, de que es un jugador con un carisma especial, de que en la Eurocopa tuvo un papel importantísimo, que además fue uno de los más destacados después en las celebraciones, y queráis que no, esto siempre queda un poco en la opinión pública y en los medios que condicionan, como decía, esta opinión general de la gente. Pero Joan Capdevila, jugador importantísimo en aquella época en el Villarreal, había tenido ya un paso por diferentes equipos de la liga, incluso alguna aventura extranjera. En aquel entonces, seguramente en el mejor momento de su carrera, previo al Mundial 2010, donde también fue titular. Pero si tenemos que hacer la comparación entre uno y otro, creo que Joan Capdevila era un jugador completísimo, que le aportaba también muchísimo al equipo en el tercio rival. Una faceta donde creo que Cucurella no se extiende tanto pese a tener las condiciones. Lo hemos visto en alguna situación, por ejemplo en el Eibar, lo recuerdo, en un 4-4-2 jugando por delante del lateral izquierdo, en el Getafe también en alguna situación jugando como interior zurdo, pero entre los dos creo que el valor defensivo que le aporta Cucurella o que le aportó Cucurella a la selección española en 2024 tiene ese pequeño plus, y por eso me voy a quedar con el defensa del Chelsea, Marc Cucurella. Cerramos la línea defensiva, habíamos puesto en la portería Iker Casillas, y ahora cerramos ya, como decíamos, la línea defensiva con Dani Carvajal en la derecha, Carles Puyol y Aymeric Laporte como centrales, y Marc Cucurella como lateral zurdo. Nos vamos ya al doble pivote, aunque es cierto que la selección de Luis Aragonés en algún momento podía ser un pivote y dos interiores, lo vamos a formar para que quede todo más sencillo como dos pivotes, como la selección de 2024 que era muy canónica en este sentido. Jugamos con Marcos Sena y con Rodri Hernández en esta primera decisión en el doble pivote. Otra vez creo que es una de las decisiones más sencillas. Marcos Sena fue un jugador importantísimo para entender el éxito de España en aquella Eurocopa 2008. Ahora os iré contando cuáles eran los otros centrocampistas y entenderéis que se necesitaba un jugador de ese perfil más defensivo, más especialista. Había sido nacionalizado hace poco, ahora no recuerdo si llega incluso a jugar el Mundial de 2006 en Alemania, porque recuerdo que hubo la internacionalización también de Mariano Pernía porque se necesitaba un lateral zurdo, pero en cualquier caso en la Eurocopa 2008 fue trascendental, fue importantísimo, pero obviamente enfrente en esta decisión tiene a Rodri Hernández, un Balón de Oro, y creo que eso es motivo suficiente para dictaminar que aunque Rodri, no sé si os acordáis, en la final tiene que ser sustituido al descanso por Martín Zubimendi, del que luego hablaremos, creo que no hay debate, creo que esta posición obviamente es para Rodri Hernández. Y nos vamos al segundo escalón, donde creo que es una de las decisiones más complicadas de todo el once. Ahora me tomaréis seguramente por loco, por la carrera y trayectoria de uno y otro futbolista, pero creo que si os lo argumento lo vais a poder entender. Estoy hablando de la decisión entre Xavi y Fabián. Todo el mundo, obviamente, cuando encuentra esta comparativa, dirá Xavi Hernández, y lo hará con toda razón, comparando trayectorias de uno y de otro. Pero quiero recordar que en este vídeo estamos valorando los momentos exactos de la carrera en 2008 de Xavi y en 2024 de Fabián. Por una parte, Fabián es un jugador que creo que está infravaloradísimo, que en las últimas temporadas es uno de los 5 mejores centrocampistas del mundo, que hizo una Eurocopa absolutamente fantástica y que no hubiera pasado nada si le hubieran dado el MVP a mejor jugador de la Eurocopa. Pero enfrente en este caso tiene a un Xavi Hernández que es cierto que en 2008 aún no había acabado de romper a jugar, venía de aquella lesión de cruzados no hace tanto, hacía un par de temporadas, con Rijkaard ya había ganado muchísimo protagonismo en la etapa final del holandés en el banquillo azulgrana, pero antes de la llegada de Guardiola al banquillo culé, cabe recordar que Xavi estuvo en la rampa de salida y que estuvo a punto de salir en aquel mercado de transferencias de 2007 y de 2008. Con lo cual es una decisión menos sencilla de lo que creéis, pero si no os acordáis es que en aquella Eurocopa 2008 es el momento exacto en el que Xavi rompe a jugar. De hecho, fue escogido como mejor jugador del torneo y creo que eso le marca la diferencia ante un Fabián que hizo un grandísimo torneo, y si es una decisión de 10 a 9,5, por muy poquito estamos hablando de la excelencia absoluta y esta posición se la tiene que llevar Xavi.
Y pasamos ya a la línea de 3 mediapuntas, empezamos como hemos hecho en la defensa de derecha a izquierda y con una particularidad bastante especial, y es que la selección de 2008 jugaba con 2 jugadores que podían actuar como centrocampistas utilizados en las bandas a pierna cambiada y generando muchísima acumulación de futbolistas por la zona central. Es el caso en banda derecha de David Silva, que se tiene que enfrentar a Lamine Yamal. De nuevo, como ha pasado en la situación anterior, creo que es otro de aquellos duelos que todos los contemporáneos que estén escuchando y viendo este vídeo van a pensar que Lamine Yamal es muy superior y que le tenemos que dar el punto clarísimamente a él, pero en mi opinión no estoy tan de acuerdo y no creo que sea por tanta diferencia. David Silva es un jugador súper especial, un futbolista increíble, un futbolista único del que me gustaría hablar algún día en particular en este canal, que creo que está infravaloradísimo porque gran parte de su trayectoria la hizo en el Manchester City, donde es una absoluta leyenda y que creo que por eso en España se le valora un poquito menos. En los éxitos de la selección ha sido importantísimo, tanto en 2008 como en 2010 como en 2012, y creo que se merece su reconocimiento. ¿Cuál es la mala fortuna? Que tiene delante a un Lamine Yamal, que si decíamos que Xavi explotó a jugar en aquella Eurocopa 2008, seguramente la Eurocopa 2024 es un punto de inflexión clave para Lamine en su carrera. Ese gol ya recordadísimo ante Francia, con las falsas declaraciones de Rabiot que nunca existieron, pero que a él le sirvieron para motivarse como hacía Michael Jordan en The Last Dance, y en el caso de Lamine, pues obviamente por poquito, porque ya os digo que creo que Silva era un jugador súper importante, me tengo que quedar, como diría Hasselhart, para bien o para mal, con Lamine Yamal. Pasamos ahora a la media punta, donde tenemos que enfrentar a Cesc Fàbregas contra Dani Olmo. Es cierto que durante gran parte de la Eurocopa Pedri fue el titular en la media punta, pero a partir de aquella lesión en cuartos fue Dani Olmo el que acabó, y que estamos comparando en este vídeo los 11 de las finales de la Eurocopa 2008 y de la Eurocopa 2024. Por eso hemos escogido a Dani Olmo para esta comparación, en la que creo que Cesc Fàbregas, por poco, porque ya os digo que también, por ejemplo, Dani Olmo, que ahora viene en un momento más complicado en el FC Barcelona, un poquito más cuestionado, pero tuvo un papel importantísimo en esta Eurocopa también. Igualmente creo que Cesc Fàbregas, aquel penalti contra Italia que le dio la clasificación a España y que rompió el maleficio de tantos años quedándose en cuartos, fue un jugador trascendental, un futbolista, si decíamos lo mismo con Silva, pues absolutamente único, que tuvo también gran parte de su carrera y quizás la parte más importante en el Arsenal, y por eso no se le valora tanto en España, aunque sus años en el Barça creo que son muy buenos, especialmente los 2 primeros. Pero entre Cesc Fàbregas y Dani Olmo, siendo una comparación relativamente igualada para los momentos de las carreras de los dos, me quedo con un poquito de diferencia, eso sí, con Cesc Fàbregas. Y en la banda izquierda creo que viene una de las más complicadas, si no la más complicada de todo el vídeo, que es el duelo entre Andrés Iniesta y Nico Williams. Os lo explico de forma muy sencilla. Andrés Iniesta en aquel momento en el FC Barcelona, un jugador que ya venía siendo importante en aquel último año con Rijkaard, pero que antes del Barça de Guardiola aún no había roto a jugar. Es un poco una situación similar a la de Xavi, pero todavía más acentuada. En el caso de Iniesta, siendo un futbolista importante, pero no con esos galones que ya tenía en el Barça Xavi Hernández en aquel momento. El caso de Nico Williams, totalmente opuesto, un jugador en auge, un jugador que acaba de salir, un jugador súper especial, que acabó siendo el mejor jugador del torneo y que, claro, siendo el ganador, siendo el mejor jugador del torneo, siendo un futbolista único, un futbolista diferencial, y que seguramente es un jugador que, si Xavi explica lo que era la España de Luis Aragonés, Nico Williams y Lamine Yamal también explican un poco lo que es la España de Luis de la Fuente, una España principalmente de extremos, cuando la de 2008 era mucho más de jugar por dentro y, como decíamos, de extremos a pierna cambiada que se metían hacia adentro y que eran centrocampistas en sus clubes. Por lo tanto, por toda esta decisión, ahora es cuando os esperáis que os diga Nico Williams, pero es que creo que lo de Andrés Iniesta es un jugador que no vamos a volver a ver en el fútbol español, nadie como él. Así que lo siento mucho por Nico, que hizo un torneo espectacular, pero me quedo con Don Andrés. Y cerramos ya el 11 con la punta de ataque entre Fernando Torres y Morata, 2 jugadores del Atlético Madrid. Es cierto que en el caso de Fernando Torres en aquel momento ya estaba en el Liverpool, la estaba rompiendo en la Premier League. No hay absolutamente nada más carismático que Torres con la melena rubia, las botas total 90 y la manga larga del Liverpool. Me niego a pensar que hay un jugador más carismático que Fernando Torres en 2008, y pese a ello creo que le suma también gol en la final, un grandísimo torneo, frente a un Morata que también fue muy importante en aquella Eurocopa 2024. Es cierto que en la final acaba sustituido y que es Mikel Oyarzabal el que marca el gol, pero ya no solo por el carisma, sino también por su juego durante todo el torneo, me quedo para la punta de ataque con Fernando Torres. Y para dirigir esta selección mixta, obviamente hay que escoger un seleccionador.
Una tarea que tampoco es nada sencilla porque Luis Aragonés en 2008 le cambió al fútbol español y abrió aquel momento de victorias tan importante. Después continuaría con Vicente del Bosque en aquel ciclo maravilloso de 2008, 2010, 2012. Pero España, recordemos que venía sin ganar ningún título desde la década de los 60, con lo cual es el pionero, es el que cambia este sistema. Además pasamos de ser la furia roja que había sido ya durante los últimos años a caracterizarnos por un estilo de juego totalmente diferente. Y enfrente tiene a un Luis de la Fuente que me parece uno de los seleccionadores que mejor trabajo ha hecho en un torneo de tal importancia en las últimas ediciones. Para mí, y lo debo decir y lo debo reconocer, España parte y empieza el torneo sin ser ni siquiera una de las 5 favoritas. Es aquel famoso póster de la UEFA es aquel póster famoso de la UEFA con 7 o 8 selecciones distintas y sin que saliera España, que al final, a la postre, fue la campeona. Con lo cual creo que no es una decisión nada fácil, porque para mí la España de 2024, ahora analizándolo de forma más global, tiene picos de juego más altos que los de España de 2008, aunque la semifinal aquella, si no la recordáis, entre España y Rusia, con aquel 3-0 a una Rusia de Andrei Arshavin, jugador absolutamente debilidad mío, y de Roman Pavlyuchenko, que hace un torneo espectacular y que después se fue a la Premier League y fue un fiasco absoluto. Fue un auténtico partidazo, pero por trascendencia histórica, porque ya os digo, si me tuviera que quedar entre torneo de Luis Aragonés y Luis de la Fuente, barrería quizás un poquito más hacia Luis de la Fuente, porque creo que con una peor selección y con peores jugadores lleva al equipo a jugar mejor y a ganar un torneo que yo creo que era muchísimo más inesperado que en 2008, pero por romper el maleficio de tantísimos años, que creo que es muchísimo más complicado que cualquier otra cosa, me quedo por muy poquito con Luis Aragonés para dirigir esta selección. Pues esto ha sido todo. Aquí tenéis la que para mí es esa selección combinada entre 2008 y 2024. Me quedo con 6 jugadores más el seleccionador de 2008, con 5 de 2024, aunque como os he ido comentando en el vídeo, hay muchas posiciones que han estado prácticamente 50-50 y que me podría haber quedado con uno o con el otro. Y eso es todo por hoy. Si os gustan estos vídeos de comparaciones, podemos hacer muchísimos más, ya sea con selecciones, con clubes o con lo que vosotros queráis y me dejéis en la cajita de comentarios. Pero ya lo sabéis, si os gustan este tipo de vídeos, tenéis que darle like, dejarme un comentario, como decía, con la selección, el club o lo que queráis para que comparemos en el canal y sobre todo activar la campanita y suscribiros para no perderos nada de todo el contenido que os viene aquí en Fútbol Fazos.